¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Esta es una de las preguntas que toda persona puede y debe hacerse. De hecho, es una pregunta muy común entre los ateos y quizás entre cristianos. Y la respuesta a esta pregunta quizás te sorprenda. Bienvenidos a Apología, un proyecto que busca defender y proclamar la verdad de Dios en el mundo de Dios. En este episodio vamos a responder a esta pregunta: ¿cómo sabemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios, del único Dios verdadero? Como cristianos, ¿cómo respondemos a esta pregunta crucial? La respuesta quizás sea simple, pero es profunda también. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Para muchos esta respuesta no solamente no es convincente, sino que también suele ser vista como ridícula o circular, como si esta respuesta fuera un argumento débil, indigno de ser considerado. Pero es así. Pensemos en esto un poco más. Vamos a presuponer que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios, siendo Dios, es el ser más excelente y perfecto que existe, que Dios es verdaderamente el Dios que la Biblia dice que es, el creador de todas las cosas, que por lo tanto tiene en sí mismo completa autoridad sobre todas las cosas y que por lo mismo es la fuente de todo lo que es verdad con respecto a todas las cosas. Ahora, volvamos a la Biblia. Si la Biblia es la palabra de este Dios, podemos y debemos concluir que dicha palabra necesariamente tiene que tener también toda autoridad y al mismo tiempo debe de ser la fuente de todo lo que es verdad. Siendo esto así, cuando nos hacemos la pregunta ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y respondemos apelando a algo más que no es la misma palabra de Dios, estamos negando el hecho de que Dios posee en sí mismo la última autoridad y toda verdad, confiriéndole dicha autoridad y verdad a ese algo más al que hemos apelado. Por ejemplo, si respondemos a dicha pregunta apuntando a descubrimientos arqueológicos, estamos confiriendo la autoridad de Dios a la arqueología y comunicando que la arqueología es en última instancia lo que determina lo que es verdad o no, que la arqueología tiene la última palabra. Si apuntamos a la ciencia, la historia, la razón humana, la lógica o cualquier otra cosa, estamos cayendo en hacer exactamente lo mismo. Estamos restándole autoridad a la palabra de Dios al juzgarla o ponerla por debajo de otra fuente a la que conscientemente o no hemos atribuido la autoridad sobre toda verdad. Esto sería contradecir el hecho de que Dios es el que tiene autoridad sobre todas las cosas y es quien posee la verdad con respecto a todas las cosas. Si la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, y lo es necesario que ella misma sea la que dé testimonio de su autoridad y su veracidad. Dios es necesariamente el que debe dar testimonio de quién es y de todo aquello que es en su mundo. Es por esto que la Biblia da testimonio de sí misma. ¿Cuál es ese testimonio? Buena pregunta. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es exhalada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 habla de la profecía en la escritura como el resultado no de la voluntad humana, sino como el resultado de inspiración divina. La Biblia dice y confirma una y otra vez que ella es la misma palabra de Dios. Y Cristo, quien se identifica como la verdad y que también es comprendido, entendido como la palabra encarnada de Dios, el verbo de Dios, dio testimonio de precisamente esto. En Mateo 22:31, Jesús, hablando con los fariseos, les preguntó: ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? Él apuntaba a la palabra de Dios, a las escrituras, y equiparó el leer dicha palabra con escuchar la voz del autor de esa palabra, Dios mismo. Dios, quien posee toda autoridad y verdad, es necesariamente la fuente de toda verdad. Y esa verdad la encontramos en lo que Él dice, en su palabra. No hay nada más elevado, nada ni nadie que pueda juzgarlo a Él. Todo lo contrario, Él es el juez justo quien juzga a todo hombre y todas las cosas con rectitud de acuerdo a la veracidad de su palabra.
Ahora, habiendo dicho esto, Dios no nos pide dar un salto de fe a creer cosas que no tengan sentido en lo absoluto. Dios es el ser más racional que existe y no nos pide a nosotros abandonar la razón para poder confiar en su palabra. Y es por esto que sí podemos apuntar a diferentes tipos de evidencias que den testimonio de la veracidad de la Biblia. Podemos esperar que el mundo en el que vivimos sea consistente con lo que Dios ha dicho en su palabra. Por ejemplo, el Cristo que encontramos en las Escrituras es un Cristo que verdaderamente pisó esta tierra, que verdaderamente vivió entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y que murió, resucitó en público en la historia del mundo. Literalmente partió el tiempo en dos, antes y después de Cristo. Pero es importante entender que esta evidencia histórica no sucedió por casualidad o al azar. Los hechos de la vida de Jesús no fueron eventos aislados e independientes de Dios. Cristo, la segunda persona de la divinidad, vino a este mundo, se introdujo en la historia en cumplimiento de la misma palabra de Dios, dando testimonio de la veracidad de lo que Dios ya previamente había planeado y anunciado en su palabra. Entonces, al hablar de la vida histórica de Jesús, apelando de cierta manera a lo que llamaríamos evidencia histórica, debemos tener en claro que todos los hechos de la vida de Cristo fueron más bien el resultado de la veracidad de la palabra de Dios. En otras palabras, todo lo que existe en este mundo, lejos de rectificar o validar la veracidad de la palabra de Dios, es más bien el mero reflejo de que la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Y sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Romanos 3:4.